Amigos de Dumas Informa, en esta ocasión vamos a conversar con un colega periodista de mucha trayectoria, de muchos años, mucha historia, Mario Mariscal. Mario, ¿cómo estás? Muy bien, Dumas, gracias. Mario, tú sabes que en esta entrevista nosotros hablamos sobre la vida de la gente, ¿no? Para que la gente te conozca más. ¿Quién es Mario Mariscal? Bueno, Mario Mariscal es un hijo del proletariado, un hombre que ha venido de los barrios populares y hemos llegado por la gracia de Dios y nuestros esfuerzos, a superar muchas etapas. ¿Dónde nació Mario Mariscal? Mario Mariscal nació en Panamá. Pasó su juventud entre Pueblo Nuevo y el barrio del Marañón, su niñez más bien, entre el Marañón y el barrio de Pueblo Nuevo, donde mi madre vivía. Vivíamos en Pueblo Nuevo, pero mi abuela vivía aquí, en calle 18 Marañón. Y los fines de semana yo me la pasaba con mi abuela los fines de semana y días feriados. Y el resto de los días estaba en Pueblo Nuevo. ¿Cuántos miembros componen la familia? Bueno, con mi mamá somos 4 hermanos. ¿Dónde estudiaste, Mario, primaria? Primaria estudié en una humilde escuela. Primero en la escuela de Pueblo Nuevo, Francisco Arias Paredes. Hice el primer grado allí y después nos trasladaron a una escuela que estaba más cerca de la casa, allá en Pueblo Nuevo, que se llama República Federal de Alemania, que queda en Monteoscuro, San Miguelito. ¿Cómo fue esa vida? Una vida, déjame decirte, sana. Esa área para vivir en esa época era una área sana. Los padres te inculcaban principios en tu hogar. Tú respetabas a tus maestros. Tus maestros te orientaban con amor, disciplina y cariño. Pero ahora vemos que todo ese barrio se ha trastocado, ¿no? Hay un paraíso de recicladoras que traen todo tipo de elementos del mal vivir. Y sus fachadas son horribles. Y se ha dañado ese barrio que era tan bello para vivir. Mira, nuestra juventud, nuestra niñez, fue una niñez parecida a las comunidades del interior. Ahí había árboles frutales de todo tipo, estaba el río, estaban las aves de temporada, unos patos de temporada que le llaman huichiches. Bueno, nosotros cazábamos uno o dos y nos lo hacía una amiga que tenía más años que nosotros, los cocinaba y todas las muchachadas comíamos, compartíamos. Eso era nuestro día a día. ¿Dónde estudiaste secundaria? En 3 colegios. Estuve hasta el primer ciclo en el Colegio de Artes y Oficios. De ahí me trasladaron al Colegio José Antonio Remón Cantera. ¿Qué trasladaron? ¿Por qué? Porque en el arte ya solamente eran carreras de electricidad y técnicas. Y yo no quería ser electricista, yo quería ser bachiller para poder continuar estudiando. Ajá. ¿Y después a dónde fuiste? Y después de Remón terminé mis estudios en el Instituto Nacional. Ok, pero ¿te graduaste de día o de noche? Me gradué de bachiller en letras. Pero diurno, ¿no? Diurno, correcto. Ajá. ¿Y qué hacía Mario Mariscal en el instituto? ¿Qué te dedicaba? Bueno, no solamente en el instituto. Desde que estaba en el arte y oficio, siempre me llamó la atención los movimientos estudiantiles. Y yo fui un líder estudiantil. ¿Ah, sí? ¿De qué organización? De el FER 29 y después creamos una organización independiente. Creamos una organización independiente y déjame decirte que para la sazón de la época dejamos historia. ¿Cómo cuál? Mira, en el Instituto Nacional, la FIN, que era la Asociación Federada del Instituto Nacional, no permitía que ninguna otra organización destacara. Pero sin embargo, yo con un grupo de compañeros conseguimos el apoyo para que nos donaran unos tanques de basura. Y esos tanques de basura los pusimos por todo el instituto. Pero resulta que el que los donó era un famoso comerciante en seguros.
Y él puso el logo de su empresa en los tanques de basura. Bueno, eso le molestó a los compañeros del FER y al día siguiente pintaron todos los tanques con otro tipo de pintura. Pero ya los profesores y los estudiantes sabían que lo habíamos llevado nosotros. Y cosas como esas. Siempre tratando de llevar las cosas de manera tranquilas y con el diálogo. Mario, a nivel universitario, ¿qué has hecho? Estuve en la Facultad de Derecho, estuve allí, tuve varios compañeros, por lo menos la licenciada Maruja Bravo, Nelson Brandao, el doctor Nelson Brandao, y muchos compañeros más que terminaron. Yo no terminé la carrera porque inmediatamente fui a trabajar el periodismo. ¿Desde qué año, Mario? Desde 1977, 78, ya yo estaba en los medios, cuando estaba en el instituto y después cuando fui a la universidad. Yo trabajé en una emisora que se llamaba Radio Tic Tac, que era del profesor Rigoberto Paredes y de Escolástico Calvo. Ahí hice mi pinino y posterior a eso, trabajando en la emisora, me dieron oportunidad de comenzar a redactar y comencé a redactar en la revista Más. O sea, tú eres como un periodista empírico, por decirlo así. No, porque entre ese ejercicio del periodismo, yo he tomado cursos y he estudiado. Yo fui al Instituto José Martí, al Instituto Internacional de Periodismo José Martí en Cuba, y ahí tengo un certificado por participar en cursos y seminarios. Ok, ya a nivel profesional, ya me contabas que estabas trabajando en el área del periodismo, en Radio Tic Tac con el profesor Paredes y estas cosas. O sea que tú, se puede decir que fuiste un periodista del proceso, como se le dice. Un periodista revolucionario. Un periodista revolucionario porque he tenido la suerte que en mi edad, que no es mucha, pero tampoco es corta, tuve la oportunidad de ver muchos hechos históricos en este país. Me tocó ver el 9 de enero, me tocó ver el derrocamiento del presidente Arnulfo Arias, me tocó ver a la policía de esa época maltratar a los sindicalistas, maltratar a la gente que pedía justicia. Porque en los años 60, ¿tú sabes cuál era el salario mínimo en este país? ¿Cuánto? Para un obrero cualquiera, 32 centavos la hora. Entonces estaban buscando mejores conquistas. Mejores conquistas y mejores condiciones de vida. Cuando estábamos en el instituto, que ahí salíamos todos a protestar, ¿qué pedíamos? Que eliminaran todos los sitios de prostitución que había en ese entonces en la avenida que se le llamaba 4 de Julio y áreas aledañas aquí enfrente de aquí, de Callejota, hacia arriba. Esto era prostitución y elementos del mal vivir. Y nosotros como estudiantes pedíamos que se eliminara, que se crearan más escuelas. Entonces, esa fue nuestra posición. Mario, dentro del ámbito laboral, ¿siempre has trabajado en periodismo o dónde más? Bueno, yo he trabajado desde que tenía casi 17, 18 años en periodismo. Te puedo mencionar, trabajé en, como te dije, Radio Tic Tac, la revista Más. Trabajé para una revista de bolsillo que tenía Guillermo Rodolfo Valdés, para el diario El Ismeño, que era de Kiko Ruiz. Había otro periódico que editaba el Partido Liberal, le hice también unos cuantos escritos, el Liberal Nacional. Posterior a eso, trabajamos en Editora Renovación, ERSA. Trabajamos escribimos en crítica, pero ahí dirigimos un periódico que se llamaba La Oposición. ¿Y eso cómo era? ¿La oposición en qué año fue eso? Bueno, la oposición se llamaba el periódico. ¿Pero en qué año fue? Eso fue en la década del 80, entre el 85 más o menos y 88. ¿Tú eras el director? Sí, yo era el director.
Y ahí decíamos la verdad de los pseudo y supuestos civilistas que han demostrado en la práctica que nunca lo fueron. Es que me llama la atención la oposición, pero oposición a quién, a Noriega. No. Oposición a la agresión de que Panamá era objeto en ese momento. Oye, interesante, ¿este proyecto cómo salió? Muy bueno. No, pero ¿cómo fue creado? ¿Bajo qué concepto? Fue creado bajo un concepto de denunciar las maniobras del imperio y sobre todo las maniobras de los sectores poderosos de este país que se hicieron mucho más ricos con el proceso revolucionario y con Noriega. Aquí hay mucha gente que habla de dictadura, que no salía de los cuarteles, pidiéndole favores a Noriega y a toda la oficialidad de la Fuerza de Defensa. Y Mario, tú estuviste con grandes periodistas, ¿no? Y con grandes políticos trabajando. Como no, es que mira, como te dije, Dios me ha dado la suerte de vivir varias épocas. Mira, yo conocí y trabajé con el autor de Luna Verde, el autor de Gamboa Rotterdam, Joaquín Beleño C. Conocí a Kiko Huk de Colón. Trabajé con él también en un periodo que él tenía que se llamaba El Ismeño. Posterior a eso, conocí a Eudoro, que le decían Eudoro El Huilo Ramírez, periodista editorialista. Antonio Díaz, que me enseñó mucho. Agustín Jurado, que es el maestro de los cuentos y las crónicas esas que salen en los diarios. Hizo varias historias. La China Fatal, John Peter Williams. Antonio Díaz escribía Quién abrió la tumba de Remón. Y en varias ocasiones, cuando Antonio Díaz no las hizo, que fueron en 2 o 3 ocasiones, me tocó a mí, por orden de Fulele, hacer las crónicas esas. Y las hice. ¿Estuviste muy cerca de Fulele Calvo? ¿Cómo no? Fulele para mí fue un maestro y un gran protector. Porque en mi época estudiantil, quiero que sepas que muchos de los políticos que hoy hablan de democracia, el grupo nuestro, de nuestra generación, peleó por esa democracia, no ellos. A mí me tenían fichado en un archivo. Y un día me fueron a buscar 2 personajes que no voy a decir nombre porque ya están descansando en paz. Y me fueron a buscar a la revista Más. ¿Y eso para qué? Para arrestarme y llevarme a la inteligencia del Estado. ¿Y qué habías escrito? Oye, ¿qué no había escrito, Rigoberto? Había escrito algunos artículos, había y participado en marchas públicas y en discursos de barricada en público. Entonces me fueron a buscar y Fulele cerró la entrada de la imprenta que él tenía ahí en de España 500. Con llave, le digo, ustedes no se van a llevar a este muchacho, él es universitario, él es estudiante y es un muchacho sano. Bueno, y él hizo los arreglos para que tuviéramos una entrevista con algunos políticos del proceso, los cuales me orientaron. Y cuando me dijeron la verdad de lo que estaba pasando, automáticamente, no que me plegué por conveniencia, ni por dinero, ni por nada, porque yo sigo siendo el mismo. Sigo siendo un hombre trabajador que vive solamente de su trabajo, no tengo millones. Lo que yo he escuchado que han dicho colegas periodistas, políticos de Mario Mariscal, que es una persona que tiene mucho verbo, una persona que tiene mucho léxico. ¿Cómo cultivaste eso? Bueno, leyendo, estudiando, leyendo sobre todo. Un periodista que no lee es un periodista que se queda en un límite. Un periodista que no lee no tiene argumentos para enfrentar a un político, cuestionarlo y preguntarle. Solamente va a preguntar lo que la persona quiere que le pregunte. Eso no es periodismo. El periodista tiene que ser un hombre culto. Si tú vas a hacer una entrevista política a un personaje político, oye, tienes que prepararte. Tienes que saber quién es ese personaje. Mira, yo iba a traer unas fotos y se me quedaron. Pero te las voy a hacer llegar.
Yo he tenido la suerte, mira, de conocer a grandes políticos de este país y conversar con ellos y estar cerca de ellos. Yo estuve muy cerca de ese gran político nacional, Roberto Emilio Arias Guardia, Tito Arias. Tuve la suerte de conocer a doña Margot Fontaine y estuve cerca de ellos en un momento de la historia de este país. Y déjame decirte que de Tito aprendí mucho, porque él daba ejemplo. Entonces él en sus consejos que nos daba, porque él no podía hablar completamente, él gesticulaba y brotaba sonidos que había que aprender a entender. Entonces con el tiempo y el trato con él, ya uno sabía lo que él le estaba diciendo. ¿Qué libro leía, Mario? Yo he leído de todo. Me leí desde José Zorrilla, don Juan Tenorio, hasta Marx, el Capital. Te hago la pregunta porque así es que más o menos uno le llega a la gente, ¿no? Cuando tú vas a conversar con estas personalidades, no vas a hablar de cualquier cosa. Sí, es que mira, el hombre de las clases económicas altas tiene las facilidades para estudiar, para leer. Y si tú hablas con alguna de estas personas, ellos te van a mencionar ejemplos de la historia basado en los libros. Entonces, tú tienes que humildemente, si vas a conversar con alguno de ellos, leer las obras. Mario también se le conoce amante de buen tabaco, amante de buen vino. Sí, bueno, es que te digo, Dumas, en mi recorrido, mira, yo conocí a uno de los padres de un partido político panameño que se llamaba el Partido Republicano. El señor Marcel Penso, que vivía en una suite del Hotel Panamá, lo conocí ya pocos años antes de que partiera a la eternidad. Y también era un gran empresario y era un político avesado. Porque en esto, para analizar la cosa fríamente, Dumas, tú tienes que separar dos cosas: el aspecto político del aspecto personal de una persona, o de un ser humano, o de un político. Porque como político tienen aciertos y desaciertos, como seres humanos también, pero el sentido humano de las personas hay que destacarlo. Yo he visto muchos políticos que son duramente criticados, como Manuel Antonio Noriega, pero tenían un aspecto humano que no lo tienen muchos de los que lo critican. ¿Cómo así? ¿Cuál era el aspecto? Noriega era una persona, aunque no lo crean mucho, que tenía buenos sentimientos y pensaba mucho antes por decirlo así, de buscar la forma de enemistarse con una persona. Mario, entonces el aspecto de Noriega, porque la gente lo ha satanizado, ¿no? Que Noriega era todo malo. Claro que sí. ¿Qué parte buena le conociste? Primero, Noriega fue un amigo de sus amigos y le dio base por bola a muchos dirigentes estudiantiles como yo. Porque aquí te dice que mataron, ¿a quiénes? Que mencionen lista de verdad, con cédulas. Claro que hubo sus casos, pero no en la medida que lo plantean. Mira, ¿tú crees, Rigoberto Dumas, que si las fuerzas de defensa, o Martorrio o Noriega, hubieran sido dictadores así como lo mencionan muchos aquí, yo estuviera sentado aquí? No, señor. No, ni yo, ni Aneldo Arosemena, ni Carlos Singares, dirigentes de esa época, ni muchos de nosotros. Ellos nos miraron y dicen, bueno, vamos a tenerle paciencia a estos muchachos. Y a la larga, esa oportunidad que nos dieron nos sirvió para ver la verdad. Nos sirvieron para ver la verdad. Mira, otro de los casos que me tocó tratar
fue a Raúl Arango Navarro, un político de la vieja escuela, que era un caballero, un político popular, un político que llegaba aquí a la asamblea, donde él llegaba, Dumas, se le acercaba a alguien humilde. Entonces muchos decían, oh, te va a pedir dinero. Y yo, no. Había personas de la clase popular que se acercaban a Arango. ¿Sabes para qué? Nada más para saludarlo. Y él correspondía ese saludo y conversaba con la gente. O sea, son políticos de los cuales ya han ido desapareciendo. Estos políticos ahora que andan en grupos Movín y esos grupos, ellos son demasiado aristócratas, demasiado elevados, y ellos a la gente nada más la buscan cuando la necesitan, pero no saludan a la gente en la calle, cosas que hacían los políticos de ayer. Mira, yo me acuerdo de don David Zamudio Ávila, otro político liberal, con sus virtudes y sus defectos, eran hombres accesibles a la gente, inclusive el mismo Arnulfo Arias también. Entonces, ahora vemos que los políticos han perdido eso. Ahora, muchos creen que todo es redes sociales. Claro que pueden influenciar en las redes sociales, sobre todo a los millennials, que no tienen vivencia de la historia de este país y ni siquiera saben quién es Belisario Porras. Pero a la gente formada, a la gente que lee, a la gente culta, no los pueden sorprender, Rigoberto. Mario, ya hablamos también de los tabacos, de los tragos, pero dice que Mario Mariscal también ha tenido una vida muy alegre, ¿no? De fiesta y de bohemio. Bueno, más bien de bohemios, porque cuando tú tienes un estilo intelectual, o sea, que te gusta el intelecto, te gusta leerte, siempre vas a estar invitado, que sea la exposición de una galería de arte, que sea un cóctel que da el otro, que sea una peña cultural en una casa, para declamar, para cantar con los amigos. O sea, ese tipo de reuniones sociales eran las que yo asistía. Y déjame decirte que eran reuniones positivas, porque había gente de todos los estratos, conversando, analizando obras. Mira, nunca se me olvida una peña cultural a la que asistí, que estábamos analizando una obra de Vicente Blanco Ibáñez, que se llama Mare Nostrum, ambientada en la Primera Guerra Mundial. La vivencia de un catalán y de su tío y su generación y su familia con el espionaje nazi. O sea, obras interesantes como esa. Y analizando esa obra, todavía la recuerdo y la leí hace más de 30 años. Igual que Don Juan Tenorio, igual que el Quijote, igual que muchas obras más. Uno las recuerda porque lo que se aprende no se olvida. Entonces es por eso que tú ves que cuando alguien me pone un ejemplo o dice algo incorrecto, yo lo corrijo o sea, de manera didáctica. Le digo, muchachos, esto no es así, esto se dio en tal fecha. ¿Por qué? Porque eso es lo que te da el valor para opinar, para hablar, para contradecir. Oye, Mario, y de los bares y burdeles, muchas historias también. Sí, esos son momentos que inclusive nosotros luchamos para que se eliminaran. Porque en Panamá, en la década del 50, 60, 70 y 80, había más cantinas y bares y burdeles que escuelas. Entonces, Panamá sufrió eso, ya ustedes saben, por los vecinos de la Marina norteamericana y la soldadesca que llegaba aquí a Panamá. Y dejaron, mira, esa generación de cosas dejó en la literatura panameña muchas huellas. Dejó cuentos como de Justo Arroyo, Pecata Minuta. Dejó una serie de obras que hablaban de las mujeres que se dedicaban al oficio más viejo del mundo, pero con su corazón patriótico, con su corazón panameño. Habla de muchas mujeres que fueron asesinadas y enterradas secretamente en Veracruz y nunca han aparecido sus cuerpos. Entonces, inclusive allí periodísticamente
se utilizaron estas figuras. La usó un señor que le decían Juju, Agustín Jurado, que escribió obras como La China Fatal, sobre la vida de una mujer que trabajaba en uno de los burdeles de aquí, de Callejón de Cayetán. Entonces, todo ese tipo de cosas, nosotros protestamos por eso, porque lo que queremos es un Panamá donde la educación sea equitativa para todos los panameños. Mira, el día que cualquier gobierno, porque ahora se está implementando un apoyo a la educación. Ahora, a este gobierno le tocó un momento inédito en la vida que no le ha tocado a nadie. Nadie ha pasado lo que está pasando este gobierno. Por eso que el tema de la pandemia. La pandemia, claro, y ha limitado parte de sus proyecciones. Pero en educación están tratando de dar un paso adelante, porque la educación tiene que darse. Mira, Dumas, aquí esta generación tiene que entender que tiene que estudiar, tiene que superarse, porque esa es la única forma de dañar, de vencer la pobreza, de vencer las limitaciones. Un hombre culto, un hombre educado, no puede ser explotado por un mal empleador. Entonces, esa es la gran diferencia que hay entre el estudiante. El estudiante debe ser más responsable con él mismo y no conformarse solo con ser mano de obra barata. ¿Cómo ha sido, por lo menos piensas que ha sido tu vida, todo este recorrido que has hecho? Mira, como todo ser humano, he tenido mis grandes errores, pero también mis grandes virtudes. Y una de las virtudes por las cuales me identifica, porque la gente que me conoce, los amigos que tengo, saben que los principios son fundamentales en todo tipo de relación. Entonces, cuando tú eres un amigo de alguien, tú tienes que ser un amigo, pero lo que no puede ser es un yes man. Si tú tienes un amigo y tu amigo comete un error, tu deber como amigo es decirle: ven acá, hermano, yo creo que tú estás equivocado por esto, pero tú decides tu vida. Hay personas que no aceptan eso porque tienen la epidermis, tú sabes, muy débil y se creen los dueños de la verdad. Pero alguien que es amigo tuyo de verdad y tiene por lo menos esa visión, dice: ven acá, este es mi amigo porque me lo está diciendo en mi cara, no está hablando a espaldas mías ni está conspirando contra mí. Entonces, eso tal vez ha sido, a veces lo digo, un error, porque yo digo siempre lo que pienso. Y eso me ha causado en la vida tener amigos o enemigos. Porque les digo las cosas como tienen que ser y como yo creo. Y con esa actitud yo me siento tranquilo, me siento en paz con Dios y conmigo mismo, porque soy honesto. ¿Cuál es el legado que piensas que dejas? Bueno, el legado que puedo dejar, que no son millones de dólares, es un legado de honestidad, de idealismo, porque más que nada fui un revolucionario y soy un revolucionario que cree en lo que predica. Hay mucha gente que dice: bueno, Mariscal, ya cuesta ser revolucionario a los 60 años. Claro que cuesta, porque ya estás cuesta abajo y no eres millonario. Pero tienes lo mejor, que es la tranquilidad de caminar por donde tú quieras, sin que nadie te señale de deshonesto, de ladrón, de sinvergüenza. Entonces, eso para mí es el mejor de todos los tesoros. La libertad de opinar, de decir, sin que me puedan cuestionar. Porque en todos los puestos que he ocupado en la administración de diferentes gobiernos, nadie, absolutamente nadie me puede señalar por dos cosas. Ni por ser botella, ni por ser deshonesto, ni por ser coimero. Así es. Bueno, Mario Mariscal, conversando con nosotros aquí en Dumas Informa. Muchas gracias, Mario.